de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Penas y olvidos de la guerra, este recorrido que estamos haciendo a 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur, 40 años, 40 historias, vamos a estar semanalmente reflejando lo que iba sucediendo cronológicamente a esta altura de la guerra hace 40 años. El 1 de mayo, ya les contamos que se produjo el primer ataque aéreo, el 2 de mayo, el hundimiento del crucero General Belgrano, en el que falleció un riocuartense y otro sobrevivió. Una de las víctimas de la guerra de nuestra ciudad se hundió con el crucero General Belgrano. Ya contamos la historia de Edgardo Prámparo en la mañana de Así Son las Cosas. El 4 de mayo se produce el hundimiento del Sheffield, nuevas incursiones aéreas de los ingleses sobre Puerto Argentino y Puerto Darwin, mientras aviones navales argentinos Super Tender, equipados con misiles Exocet, atacan al destructor inglés Sheffield, hundiéndolo, provocando 20 muertos, mientras Sea Harriers derribados sobre Goose Green forman otro de los capítulos de la guerra hace 40 años. Uno de los más rigurosos historiadores y escritores de nuestro tiempo acaba de publicar un libro bajo el título La Guerra Invisible, el último secreto de Malvinas. Se lo vamos a preguntar a Marcelo Larraqui, que está en línea con nuestro programa. Un gusto, Marcelo. Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas, lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y a vos y a la audiencia. Bueno, muy amable. ¿Cuál es el último secreto de Malvinas a 40 años? Bueno, yo cuento la historia de un comando británico que aterriza en Tierra del Fuego. Básicamente ese es el centro de la historia. Se pone al continente como parte del teatro bélico, ¿no? Uh-huh. Es un comando decidido a eliminar la base de Río Grande, desde donde salían los aviones Super Tender, que justamente hace 40 años hundieron al destructor británico Sheffield. Y esto para Inglaterra fue un impacto tremendo, porque era un arma tecnológica que disparaba un misil desde 40 kilómetros, y esto Inglaterra no lo tenía previsto. Tenía previsto que la aviación argentina tenía aviones que tiraban bombas que tenían que atravesar los barcos. Uh-huh. Este misil, que se tiró por primera vez en la historia de la aeronáutica, lo tira la Argentina, recién comprado a Francia, impacta desde 40 kilómetros. Y después se escapa el avión. Entonces esta es la historia del cuento de la guerra. ¿En qué circunstancias se dio, y por cierto que fue poco difundida esta situación, el desembarco de estos comandos ingleses en territorio nacional, no insular, sino en el territorio nacional? ¿Cuántos eran, en qué circunstancias llegaron y qué tareas desarrollaron? Sí, el día 8 de mayo, Margaret Thatcher con su gabinete de guerra, una semana después del hundimiento de Belgrano, es decir, una semana después de la decisión del hundimiento de Belgrano, que es 1 de mayo, con su gabinete de guerra, una semana después se vuelven a reunir para ver qué hacer con el Super Tender. Y entonces ellos tienen la propuesta del TAS, que es el Special Air Service, que el general de Levier dice: nosotros podemos enviar un comando a la Argentina a eliminar la base. Vamos a colocar 2 aviones Hércules en la isla de Ascensión, con hombres del SAS, que es un comando de una fuerza especial súper preparada, obviamente. Es una fuerza de ataque que golpea detrás de las líneas enemigas, que había sido creada en la Segunda Guerra Mundial por Inglaterra para combatir a los nazis en África. Entonces Thatcher acepta esta propuesta, y este grupo, que ya se estaba entrenando en Escocia para llegar al territorio continental argentino, deciden salir desde la isla de Ascensión, lo envían, los tiran en el medio del mar, van a 2 portaaviones,
y desde ahí se elige una tripulación de helicóptero, y es un comando de 8 personas más 3 tripulantes de helicóptero del Siquín, y hacen un vuelo de 4 horas desde el sur de las Islas Malvinas, partiendo desde uno de los portaaviones del Invincible, y llegan por arriba de la bahía de San Sebastián, y aterrizan a 30 kilómetros al norte de Río Grande. ¿No? Esta es la historia. Esto es el 19 de mayo a la madrugada, a las 4 de la mañana. Este avión Siquín, pilotado por Hutchins, que es el piloto, y liderado por el capitán Andy Legg, todos estos datos se publican por primera vez con nombre y apellido en La Guerra Invisible. Ni siquiera en Inglaterra, porque este es un secreto de guerra. Esta información está en los archivos militares británicos, pero Gran Bretaña no la describe, y Argentina tiene la información archivada de esto en la Armada, porque la Armada detecta este Siquín. En los archivos de la Armada está, los radaristas, está la conversación de los radaristas con la base de Río Grande, y entonces aterriza, empieza a bajar uno, y Legg le dice, bueno, estamos siendo iluminados, no está bien uno tenía una posición en el tank, que sería como el GPS, el piloto tenía una posición y el jefe terrestre, digamos, tenía otra, ven luces y dice, vayamos al segundo punto de desembarco a pocos kilómetros, que es en la frontera de Tierra del Fuego. Bueno, ahí está todo el desarrollo después en el libro. Y Argentina tampoco reconoce esta operación, es decir, está en los archivos militares de la Armada, el jefe de la base también la detecta, y tira bengala para visualizar, y hay 2.000 hombres que durante 10 días buscan a este comando por toda la zona de Tierra del Fuego, incluso en la frontera con Chile. Este es el último secreto de Malvinas, justamente, que yo cuento en La Guerra Invisible. Marcelo, ¿y logró su cometido el comando inglés? No, obviamente no, porque el cometido era destruir la base de Río Grande. Ajá. Y hacer llegar dos aviones Hércules. Yo cuento cómo se entrenaron esos hombres, y estaban embarcados ya directamente en la isla de Ascensión, que queda a 7.000 kilómetros. Dos aviones Hércules que estaban esperando la orden de partida, digamos, para aterrizar en la base. El tema que hubiera creado esto, y este era el riesgo de Thatcher, pero estaba decidido a hacerlo, ya abrir la guerra al continente directamente de una manera explosiva, porque eran dos aviones Hércules con 60 hombres cada uno que tenían que aterrizar, reventar todo lo que veían con bombas y armas, y después volver a subir a los aviones. Era una base militar custodiada por 1.200 hombres. Entonces, esto era un estallido brutal de la guerra, pero era la única manera que Inglaterra entendía que podía frenar la amenaza aérea argentina por este arma tecnológica que era el Super Étendard y el Exocet. Esto fue antes del desembarco británico, que fue el 21 de mayo. Esto lo empieza, por eso yo digo en La Guerra Invisible, que el centro de gravedad de la guerra durante todo el mes de mayo estuvo en el continente. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a entender Malvinas con la marcha terrestre y los combates terrestres justamente del 11 al 14 de junio y también de fines de mayo en Puerto Darwin, ¿no? Pero bueno, esto marca también una guerra electrónica, una guerra de sabotaje y también una guerra de comando, de un comando dispuesto a una misión suicida para destruir la base de Río Grande. Marcelo, usted entiendo que estuvo más de un año en Inglaterra investigando para escribir este libro, accediendo a archivos. Una de las versiones que han circulado, sin confirmación, se la pregunto porque a lo mejor usted la tiene, es que en los planes de los ingleses, si la guerra avanzaba, evolucionaba, estaba también incursionar de manera aérea en el territorio argentino, ya continental, contra bases aéreas. Una de las mencionadas es el área de material Río Cuarto, que tiene un taller de mantenimiento de aviones. ¿Hay algún registro oficial de esto o es solo especulación? No, de Río Cuarto yo no lo tengo, porque lo que sí tengo que estaban los submarinos
haciendo tareas de sabotaje y de búsqueda de información alrededor de Comodoro Rivadavia y de todo el litoral marítimo. Sí hay una versión que da un psicólogo de Mitterrand, que cuenta en sus memorias que Mitterrand le dice que estaba angustiado porque Thatcher quería bombardear Córdoba. Pero la única información que hay es el psicólogo de Mitterrand que revela muchos años después, ¿no?, en los años 90, esta angustia de Mitterrand. Recordemos también que Francia es la que le había vendido los misiles a la Argentina, le había vendido el avión. Y hoy, justamente en esta semana, el Parlamento británico le reclamó información sobre esos misiles a Francia, porque dice que no le dio toda la información necesaria a Gran Bretaña en el momento de la guerra, y los 5 misiles que les dio Francia a la Argentina provocaron muerte de 46 marinos británicos. Es decir, que es un tema que todavía está en la agenda política entre los dos países europeos. Estamos dialogando con el escritor, historiador Marcelo Larraqui. Marcelo, también en la historia que ustedes desarrollan, o que vos desarrollás en el libro, se detiene mucho lo que ocurrió con el crucero General Belgrano. Y yo he leído algunos extractos, no el libro completo, en donde, no digo que justifica, pero por lo menos da argumentos de que Thatcher no es que sabe que está cometiendo un acto ilegal de guerra, sino que teme que el crucero General Belgrano se esté reposicionando para atacarlos. ¿Esto es así? Sí, es exactamente real. Además, el General Belgrano era parte de un grupo de la flota de guerra argentina que estaba dispuesto a atacar a los buques británicos, al Hermes, que era un portaaviones, el 1 de mayo. Y estaba toda la tripulación de la aviación naval embarcada, de 12 aviones que estaban dispuestos ya a volar, habían detectado el Hermes y iban a salir del portaaviones 25 de mayo a atacarlo, y no tuvieron el viento suficiente en el Atlántico Sur para despegar. Entonces decían que tenían que liberar la carga de bomba, y aún así iban a salir, pero son detectados por un avión Sea Harrier, y aún así, como ellos solamente podían despegar de día, ya después deciden no hacerlo. Entonces se dispersa portaaviones y el General Belgrano, y el General Belgrano va hacia el sur, pero también estaba la idea de rodear por el sur Malvinas, y esto es lo que presenta Thatcher como argumento defensivo, que estaba en combate todavía el Belgrano, ¿no? Sí, estaba saliendo de la zona de exclusión, pero después podía volver a entrar. Cuando tiene la información el jefe del Conqueror, del submarino Conqueror, dice, hace 36 horas que lo estaba siguiendo a Belgrano. El Belgrano no se daba cuenta de esto porque era el submarino silencioso, no lo podía detectar, y silencioso porque era propulsión nuclear, hasta que también sucede lo mismo, le reporta al almirante Cougar, que es el jefe de la Fuerza de Tareas inglesa, que traslada la información al gabinete de guerra británico, y Thatcher el 1 de mayo decide el ataque, ¿no? Entonces es que se da el día 2 de mayo. Y bueno, y una semana después Thatcher decide justamente el ataque, la invasión británica al continente a través del grupo SAS, de la Fuerza Especial SAS, Special Air Service. Y una última cosa, Marcelo, agradeciéndole este tiempo y la verdad el relato de historias que no conocíamos y que están reflejadas en La Guerra Invisible, El Último Secreto, última publicación, último trabajo del historiador Marcelo Larraqui. Aquí en estas historias que venimos recorriendo, la suya es la 24 de 40, nos contó un enfermero naval que vive aquí en Río Cuarto y que estaba sobre el buque Hospital, uno de los rompehielos que tiene la Argentina, Bahía Paraíso, que ellos estaban en la zona cuando
lo torpedearon al crucero y que por orden de la Armada, en lugar de ir a rescatar las balsas, se fueron y volvieron 24 horas después. ¿Esto ocurrió tal cual? ¿La Armada ordenó a los buques que estaban próximos no acercarse a la zona donde estaba el crucero por temor a que hubiera nuevos hundimientos? Bueno, de ese buque ahora no lo recuerdo, pero sí del buque que estaba al lado, que era el Bullard, que también le impactaron, pero no impactó el torpedo, que por un protocolo de la Armada tienen que dispersarse apenas hay un ataque y después volver. Es decir, no es una cosa de, digamos, de cobardía, ¿no? Sino que está en el protocolo que tienen que dispersarse para después volver. De hecho, después el aviso Gurruchaga, creo que es el Gurruchaga o el Bullard, ahora no me acuerdo, pero el primero que llega es el aviso Gurruchaga. Yo cuento en el libro también cómo detectan a los sobrevivientes a través de un avión explorador, el Neptune, que justamente después, porque está todo encadenado, después de haber detectado a los sobrevivientes el día 3, escucha un ruido en el sur, es un ruido que se dice en términos navales de guerra electrónica, un ruido en el eco de radar, y reporta esta información a Comodoro Rivadavia, al PAS, que retiene toda la información electrónica de lo que sucede en el mar, y así detectan el Sheffield, ¿no? Informan la ubicación del Sheffield. Este mismo avión, el Neptune, de la aviación naval, un avión de los años 60, que estaba fuera de línea y lo recompusieron, esta misma tripulación que detecta el Belgrano, después va a detectar la ubicación del Sheffield, que después va a ser trasladada al Superétender para que tire este misil, ¿no? Esta es la semana que muestra la guerra real, digamos, ¿no? El comienzo de la guerra, digamos, en los hechos concretos. Marcelo, muchísimas gracias. ¿Ya se puede encontrar en las librerías de todo el país La Guerra Invisible? Sí, por supuesto. Bueno, gracias Marcelo por alimentar nuestro programa con tan apasionante historia. No, gracias a usted, Guillermo, por esta comunicación y saludos a la gente de Río Cuarto. La Guerra Invisible, el último secreto de Malvinas, contado por Marcelo Larraqui. Un episodio poco difundido respecto de que un comando inglés desembarcó en el sur argentino tratando de inhabilitar la base de Río Grande, porque de allí partían los aviones que tiraban los Exocet, que le provocaron el daño y el hundimiento de uno de los buques emblemáticos, el Sheffield, de la Armada Británica. El último secreto de Malvinas, penas y olvidos de la guerra. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se